Ahora hemos encontrado entonces que para poder realizar el cálculo de probabilidades, ya sea a nivel univariado, en variables aleatorias discretas o continuas, es necesario el conocimiento de una distribución de probabilidad. En el caso bivariado también vimos que aunque usted conozca, digamos de manera explícita, la distribución de probabilidad de un par de variables aleatorias, el cálculo de probabilidades también implica el conocimiento de algunos parámetros que están asociados a estas distribuciones. En lo que vimos anteriormente también establecimos que a través de una muestra aleatoria, que es un conjunto de variables aleatorias estadísticamente independientes e idénticamente distribuidas, también podemos definir funciones de esa muestra aleatoria y esas funciones a su vez van a ser variables aleatorias que van a tener distribuciones de probabilidad. Y nos interesa mucho tratar de el poder calcular probabilidades para esas funciones de las muestras aleatorias. Esas funciones de las muestras aleatorias es lo que hemos llamado estadísticos. Ahora, los estadísticos se construyen con una finalidad y es tratar de encontrar la manera de extraer conocimiento de los parámetros de una distribución a través de una muestra aleatoria. Así que lo que vamos a hacer en este capítulo está relacionado es ¿y cómo hacemos para proponer estadísticos que realmente nos permitan extraer el conocimiento de un parámetro o parámetros desconocidos de una distribución de probabilidad a través de la información que se nos proporciona de una muestra aleatoria? Entonces, todo radica en que vamos a tener que poder tener a nuestra disposición distribuciones de probabilidad que tienen una forma explícita y que también a su vez dependen de un parámetro desconocido sobre el cual nosotros queremos tener conocimiento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es plantear una de tantas posibilidades o digamos metodologías para encontrar estadísticos que le apuntan, digamos, a obtener estimaciones adecuadas de un parámetro. No debemos descartar lo que hicimos en los videos pasados relacionado con, después de encontrar esos estadísticos, cómo realmente validamos que esos estadísticos realmente son buenos. Entonces habíamos visto que dos de las propiedades importantes que al mezclarlas nos produce un criterio bastante robusto son la propiedad de insesgamiento, que se refiere a que el estadístico, se espera que el estadístico le apunte al parámetro de interés, y la propiedad de que las estimaciones dadas para diferentes muestras aleatorias, digamos, estén muy concentradas. En otras palabras, que la varianza del estadístico sea lo más pequeña posible. Y al combinar esas dos, definimos otra medida más robusta que se conoce como el error cuadrático medio, y ese error cuadrático medio lo que nos permite es, independiente del tipo de estadístico que tengas, puedes comparar cuál de dos estadísticos es mejor. ¿Cómo lo hacemos? El que tenga menor error cuadrático medio. Entonces vamos a concentrarnos en un método que nos permite extraer la información de la muestra a través de un concepto que llamaremos maximizar la probabilidad de ocurrencia de la muestra. Entonces, el asunto está aquí, como lo vimos en el capítulo de las propiedades deseables de un estimador, está en que aunque tengamos el modelo probabilístico, aunque tengamos un modelo probabilístico de una variable o varias variables, en general hay unas cantidades ahí, como la lambda en una exponencial, como la p en una binomial, como la mu en una normal, como el alfa en una beta, etcétera, etcétera, que son desconocidas. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una metodología para poder hallar esas estimaciones. Y vamos a mirar que son estimaciones que cumplen las propiedades de manera muy especial. Por ejemplo, usted puede saber que los puntajes en una prueba de admisión se distribuyen normales, pero no tener ni idea de cuáles son los parámetros mu ni sigma cuadrado de esa distribución normal. Puede tener conocimiento acerca del número de errores por página que comete una persona y saber que es una variable Poisson, pero no tener conocimiento de cuál es la tasa media de errores por página que tendría esa persona. Y así muchos más ejemplos. Muy bien, si usted tiene una distribución de interés completamente determinada por un número finito de parámetros, caso de la normal que tiene 2, o la exponencial que tiene 1, en fin, entonces es posible utilizar la información derivada de una muestra aleatoria para obtener esos valores aproximados.
de manera que estos sean acordes con la muestra aleatoria. Y cuando hablamos de acordes es que nosotros podemos cuantificar de alguna manera qué tan probable es que esa muestra aleatoria esté sintonizada con ese valor del parámetro. Este concepto se basa en la idea entonces de encontrar aproximaciones del parámetro que maximicen, así lo voy a decir entre comillas, la probabilidad de ocurrencia de la muestra aleatoria. El concepto de probabilidad de ocurrencia de una muestra, digamos que no es tan extraño si hablamos de variables aleatorias discretas, pero en el caso continuo, la observación de una muestra implicaría definir un vector con unos valores puntuales. Y ya sabemos que en el caso de variables continuas, la probabilidad puntual es cero. Entonces, es un concepto global, pero que en el caso discreto es fácil de entender porque las distribuciones de probabilidades discretas, recuerden, se definen como las probabilidades puntuales, en cambio en el caso continuo no. Pero nosotros también debemos recordar que hemos visto varios ejemplos en los cuales nosotros podemos puntualmente, la probabilidad puntual la podemos aproximar como una probabilidad en pequeños intervalos muy pequeños, y entonces podríamos extrapolar el concepto de probabilidad puntual al concepto de la probabilidad en pequeños intervalos, de manera que la X tome un valor puntual en ese pequeño intervalo. Así que entonces podríamos reproducir esa misma idea de probabilidad de ocurrencia en el caso continuo. Lo estoy haciendo muy así, muy laxo, muy así, muy general, sin entrar en detalle, porque realmente es posible demostrar eso, pero digamos excede un poco los intereses o los objetivos de este capítulo y de este curso. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de una distribución f y que esa distribución f depende de un parámetro θ. O puede ser un vector de parámetros. En el caso, por ejemplo, de la normal, es un parámetro bidimensional. En el caso de otras distribuciones como la que ustedes pueden consultar, como la beta, la Weibull, van a depender de los parámetros, pero usualmente hemos visto distribuciones que dependen de un parámetro. La Poisson, la exponencial, en fin. Vamos a escribir por notación, como lo hicimos en el caso de muestras aleatorias, f de x dado θ, para indicar que el parámetro de interés es θ. Entonces, vamos a acuñar, vamos a definir una nueva función que va a ser, digamos, la piedra angular para obtener estos estimadores. La función de verosimilitud de la muestra, la cual vamos a denotar L de θ dado x, o simplemente L de θ, en algunos textos le llaman solo L de θ, otros le escriben L de θ dado x, indicando que es una función que va a depender de un parámetro θ, dada la información que contengo de una muestra. A grandes rasgos, uno lo que puede demostrar es que esa función de verosimilitud, que se puede, digamos que contextualizada, significa, la entendemos como la probabilidad de ocurrencia de la muestra, muy general, es proporcional a la distribución de probabilidad conjunta de la muestra. Pero si ustedes se fijan aquí no hay ninguna constante de proporcionalidad. Y es lo que hemos hecho es que esa constante de proporcionalidad la hemos escogido a conveniencia como igual a 1. Si uno fuera más riguroso, debería aquí escribir en esta parte una C de X, como indicando que es una constante de proporcionalidad que depende exclusivamente de la muestra. Pero para efectos prácticos y porque lo que vamos a ver más adelante no tiene mucha relevancia esa constante, entonces lo vamos a dejar así de esta manera. Pero siendo estrictos, aquí debería aparecer una constante para quitar el término de proporcionalidad, y es una constante que depende exclusivamente de la muestra. Esto lo estamos haciendo a conveniencia. Entonces, ¿qué va a ser el estimador de máxima verosimilitud? Entonces, el estimador de máxima verosimilitud va a ser aquel que maximice la probabilidad de ocurrencia de la muestra. Entonces, si esta función es la que me determina la función de probabilidad conjunta de la muestra, ¿cierto? Para este parámetro θ, entonces maximizar la probabilidad de ocurrencia de la muestra va a ser equivalente a encontrar el valor de θ que maximiza esta probabilidad conjunta. En otras palabras, el estimador de máxima verosimilitud θ, denotado EMB, será aquel valor de θ que maximiza esa función de verosimilitud. Y solemos denotarlo por θ-GOR. Debido a que esas expresiones, entonces fíjense ustedes que todo consiste en que usted tenga la habilidad aquí de poder escribir adecuadamente esta función. Ahora, nadie ha dicho que esto sea fácil, ¿cierto? Si vamos al contexto de las funciones en el cálculo, y aquí nos vamos a apoyar mucho el cálculo, entonces, ¿en qué consiste todo este proceso? Retomemos todo el andamiaje teórico del cálculo que nos dice cómo se maximizan funciones.
como esta es una función, si esta fuera una función univariada, es decir, donde este parámetro es de dimensión 1, entonces aplicamos lo que sabemos del cálculo. Derivamos, igualamos a 0, hallamos números críticos, volvemos a derivar, evaluamos esa segunda derivada, si nos da negativo es un máximo, si nos da positivo es un mínimo. Es básicamente eso que hace. En el caso bivariado, ustedes ya saben que es un poco más complejo y eso lo vamos a tocar más adelante. Así que entonces el estimador de máxima verosimilitud va a ser el valor de teta que maximiza esta función. Pero fíjense ustedes que esta expresión es compleja, porque es una productoria. Ustedes ya saben que derivar un producto no es simple. Derivar el producto de funciones, digamos que ya tenemos de alguna manera establecido una fórmula general, la deriva del primero por el segundo, más la deriva del segundo por el primero. Pero como aquí tenemos n, eso es un proceso que se debe replicar n veces. Demasiado complejo. Entonces, nuevamente recurrimos al cálculo, y es, si lo que yo quiero hacer es un máximo de esta función, entonces yo lo que puedo hacer es utilizar la compuesta de esta función, es decir, componer esta función con una función estrictamente creciente, de manera que el cálculo me garantiza que si yo hago la compuesta de L de teta mayúscula con una función estrictamente creciente, la nueva función que me queda, definida pues, supuestamente en el mismo dominio, o sea que esté bien definida, me generará los mismos máximos. Es decir, si usted tiene una función estrictamente creciente y hace la compuesta de esa función con L de teta, entonces maximizar L de teta es equivalente a maximizar esa compuesta, siempre y cuando la compuesta se haga con una función estrictamente creciente. Es decir, los puntos que maximizan a la compuesta de esa función con L de teta serán los mismos puntos que maximicen a L de teta. Es un resultado del cálculo. Así que nosotros lo vamos a usar. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues la función candidata aquí es la función logaritmo natural. La función logaritmo natural es estrictamente creciente, por lo tanto, si le aplico el logaritmo natural a L de teta, construyo una nueva función que es el log de L de teta, y esa función la vamos a denotar L minúscula de teta. Así que en vez de maximizar a L mayúscula de teta, que puede ser difícil, no digo que siempre sea, pero puede ser difícil, entonces más bien maximizo el logaritmo de teta. Y puedo garantizar por el cálculo que los valores que maximizan a logaritmo de L de teta son los mismos que maximizan a L de teta. Así que me voy por el logaritmo de L de teta. Vamos a ver un ejemplo más o menos rápido de cómo funciona esto. Vamos a suponer que usted tiene una muestra de una Bernoulli con parámetro desconocido P. Y me piden hallar el estimador de máxima verosimilitud para P. Lo que tengo que hacer es construir la función de verosimilitud. Entonces ya vimos que la función de verosimilitud es proporcional a la densidad conjunta. Entonces la distribución Bernoulli se expresa de esta forma y por lo tanto la conjunta, van a ver ustedes, es la productoria de estas funciones evaluada en cada término de la muestra. Y aquí por las propiedades de productoria tenemos P a la sumatoria de X sub I por 1 menos P a la N menos sumatoria de X I, y el dominio de esta función es cualquier P entre 0 y 1, porque P es una probabilidad. Ahora, si tomo logaritmo, nosotros sabemos que eso inmediatamente impacta el dominio de la función, por una razón, porque si P vale 0, este logaritmo no tendría sentido, y si P vale 1, pues este logaritmo tampoco. Entonces esta derivada, este logaritmo queda definida pero en el abierto. Ahora hacemos todo el proceso, derivamos y obtenemos esta expresión, que es muy fácil, 1 sobre P sumatoria, menos 1 sobre P sobre esto, y si hacemos esta derivada igual a 0, que es lo usual en el cálculo, obtenemos esta expresión igual a 0, y al despejar, ustedes haciendo un poquito de álgebra, encuentran que el P estrella, es decir, el punto crítico va a ser este. Pero nuevamente derivamos, obtenemos esta expresión, y fíjense que al evaluar en este P, ustedes van a poder encontrar fácilmente que esta derivada me da menos n sobre 1 menos P estrella. Si esta sumatoria es mayor que 0, entonces esta derivada es negativa y por lo tanto este valor, número crítico, se convierte en un máximo. Pero mire que estoy asumiendo que esta sumatoria sea mayor, diferente. Ahora analicemos qué pasa cuando la sumatoria es... ¿Qué pasa si esa sumatoria fuera 0? Fíjense que si la sumatoria es 0, esta expresión desaparece y me queda 1 menos P a la N. Entonces en ese caso la verosimilitud es así, y ya sabemos que esto es más grande entre más pequeño sea P. Con P igual a 0 se maximiza. Y esto nos da 0 sobre N, que es justamente sumatoria sobre N, que es P gordo. Y si la sumatoria es igual a N, entonces la expresión nos va a quedar P a la N, y sabemos que esto se maximiza cuando P igual a 1, que es N sobre N, que es esta sumatoria. Es decir, que en cualquier caso, el estimador de máxima verosimilitud va a ser el promedio de las XY.